Ok. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis García. Soy analista independiente, soy trader profesional y CEO de Enbolsa.net y estoy con vosotros para realizar un webinario junto con nuestro broker patrocinador, en este caso con Value Trade y Enbolsa.net. Juntos vamos a realizar este seminario donde vamos a aprender a leer y a interpretar el calendario financiero. Hoy en día, muchos de los traders que operan en intradía suelen guiarse por los datos macroeconómicos, tanto para la realización de operaciones de trading, por un lado, como para evitar su volatilidad en otros casos. Es decir, hay unos operadores que aprovechan esos datos macro para entrar al mercado en la volatilidad que supone esos movimientos direccionales tan fuertes en el mercado gracias a los datos, y por otro lado tenemos otros perfiles de operadores que hacen exactamente lo contrario, es decir, tratan de huir de la volatilidad de esos datos y por lo tanto permanecer fuera del mercado cuando los datos de gran relevancia vienen a interactuar con nuestra operativa. Por lo tanto, yo creo que es interesante y creo que es importante que los inversores individuales sepan, sobre todo, en qué situación se encuentran de trading en cada momento, qué datos son los que les pueden afectar más, cuáles son los que mueven el mercado, cómo comprobarlo, cómo verlo y cómo ver el impacto que supone esos datos macroeconómicos en su operativa. Para ello nos vamos a ayudar de manera importante de una de las páginas web, una página web que muestra datos macroeconómicos. Hay muchas webs que muestran estos datos, pero bueno, hay una muy buena, o por lo menos a mí me gusta mucho, que es la de investing.com, y utilizaremos esa web para conocer cómo deberemos analizar, estudiar y filtrar los distintos datos macro. Además, en la última parte de la sesión, les ofreceremos un par de técnicas de scalping o técnicas de trading intradiario que nos permitirán aprovechar el dato justo en el momento después de que este dato se produzca. Y les mostraré un par de técnicas. Una es la conocida como técnica con vela de rechazo en dato macro y otra es la técnica de dato macro con proceso correctivo. Así que también al final de la sesión veremos estas dos técnicas, o cuando menos la vela de rechazo en dato macro. Si nos da tiempo veremos las dos, si no nos quedaremos con este y dejaremos para un próximo webinario la del dato macro y proceso correctivo. Pero a priori la idea es que podamos verlo todo. Por lo tanto, en nuestro índice lo primero que vamos a ver o analizar, por un lado, cuáles son los factores que pueden influir en el precio de los activos que están cotizados, cuáles son los tipos de indicadores macroeconómicos a los cuales nos vamos a enfrentar, cómo se clasifican dichos datos macro. Vamos a ver cada uno de los datos, cómo se engloba dentro de su categoría, es decir, a qué categoría pertenece, por ejemplo, un dato sobre el PIB, o a qué categoría pertenecen los datos de confianza, por ejemplo, el índice IFO de confianza empresarial, o dónde tenemos que agrupar los datos de ventas minoristas, o el PMI manufacturero, el PMI de servicios, el ISM, los datos de empleo, en cada uno cómo los ubicamos dentro de su propia clasificación o grupo. Por otro lado, esas tablas de datos los iremos ordenando por categorías y luego vamos a ver cuáles son aquellos datos top, ¿no? Cuáles son los datos que realmente mueven o volatilizan mucho el mercado cuando estos datos salen a reducir. Veremos el manejo, cómo manejar este calendario. Podríamos haber usado cualquier calendario, pero nos vamos a centrar en el de investing.com para aprender y enseñarles cómo manejarlo y cómo filtrarlo. Luego veremos cuáles son las divisas que tienen más volatilidad y que, por lo tanto, se pueden operar con más fluidez en el dato macro. Y, por último, las técnicas de scalping que podemos emplear. Bueno, pues factores que influyen en los precios del activo cotizado. Ya sabemos que los factores macroeconómicos son uno de esos tantos factores que van a influir en el movimiento de la curva de precios mientras que un activo está cotizando. Por lo tanto, esos factores macroeconómicos pueden afectar a índices mundiales, pueden afectar a divisas, pueden afectar a acciones y, por lo tanto, pueden afectar a todos esos activos que están cotizando en los mercados
y por lo tanto estos factores macroeconómicos pues van a influenciar en esos precios atendiendo a ¿qué? Atendiendo a las expectativas de la situación económica, atendiendo a expectativas sobre el empleo, sobre el precio, sobre la producción, etcétera. Por lo tanto, sobre todo son los indicadores que van a estar direccionados sobre todo en zonas o regiones concretas, viendo la situación económica de esa zona en concreto. Pero también tenemos los factores microeconómicos. ¿Qué son esos factores microeconómicos que pueden afectar al precio? Pues estos factores micros son aquellos factores que están relacionados directamente con el activo en concreto, es decir, con la empresa que está cotizada, con el índice bursátil, con la divisa en concreto. Por lo tanto, sobre todo esos factores microeconómicos que pertenecen al factor interno suelen darse mucho en las acciones o acciones cotizadas que nosotros queremos operar y vienen dados pues, por los movimientos corporativos, por la publicación de resultados cuando son mejores de lo esperado, peores de lo esperado, esos famosos profit warning que tampoco nos gustan a los inversores cuando estamos dentro, políticas de cambio, la retribución del dividendo, retribución de políticas con respecto a la realización de splits, recompra de acciones, etc. Por lo tanto, todos esos factores son los que conocemos como factores microeconómicos. Los factores macros son los que nos traen hoy a este evento. Luego tenemos factores de sentimiento de mercado que van a influir de manera directa en el precio. ¿Cómo? Bueno, pues son datos donde realmente lo que estamos haciendo es medir el índice de miedo y el índice de confianza de los inversores. Para ello hay un índice de referencia que es el VIX, el índice VIX de volatilidad del S&P 500, que se calcula sobre la cesta de opciones, sobre una cesta de opciones sobre los 500 activos cotizados del IBEX, y en base a ese índice VIX medimos las condiciones de miedo y confianza. Pero bueno, quizás podemos decir que a día de hoy ese índice VIX ha quedado un poquito en segundo plano y tenemos otros datos mucho más fehacientes que nos ayudan a mirar el miedo, como son, por ejemplo, el ratio del VIX, que es ese análisis de contango que hacemos entre el futuro de corto plazo y el futuro de medio plazo, basándonos en el ratio del contado y el futuro del VIX. Tenemos también los ratios put-call, que nos miden el índice de miedo que se produce tanto en acciones, es decir, el ratio put-call equity, como en los índices bursátiles, ratio put-call index, o la suma de los dos, como son los ratios put-call totales. Tenemos los datos de la Asociación Americana de Inversores Individuales, la AAII, que nos muestra lo bullish o bearish que están los mercados en cada momento, o los Investor Intelligence, que también sirven para medir el grado de sentimiento, o la CNN, el índice Fitch and Greed de la CNN. Datos de los bancos centrales. Hoy en día los bancos centrales tienen un papel muy importante dentro de los factores macroeconómicos. Realmente los speech de los grandes dirigentes de los bancos centrales no los incluimos dentro de los factores macroeconómicos, pero cada vez tienen más relevancia y son tratados como factores de mayor volatilidad dentro de los mercados. Y es que prácticamente a partir de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008, los bancos centrales toman una parte o entran de manera muy directa a formar parte de la macroeconomía con decisiones muy relevantes que cambian un poco la perspectiva de esos mercados financieros, porque empiezan a incluir esas políticas de estímulos monetarios que no se habían visto hasta ahora y que son tan influyentes para modelar los distintos factores macroeconómicos que afectan a los activos cotizados. Luego tenemos el dato del intervencionalismo, y es que es verdad que, como decíamos, cada vez la política, ya sea monetaria o económica, interviene de una manera más directa en los mercados, y eso lo vemos, pues, por ejemplo, cuando los propios estados pues, impiden las posiciones cortas para sobreguardar, por ejemplo, las caídas muy bruscas dentro de sus propios índices bursátiles, o esos cambios de fiscalidad que lo que hacen es que hacen políticas de recaudación de impuestos en base a tasas que van a encarecer esas transacciones económicas. Por lo tanto, existe una gran intervención también por parte de los miembros políticos dentro del mercado bursátil. Y por último, los que ya conocemos como factores geopolíticos, que son los atentados terroristas, las guerras, los problemas políticos como los que vivimos en el día de hoy, con las crisis aduaneras, por ejemplo, son factores geopolíticos más que factores micro, macro o factores empresariales directamente relacionados con la lucha de poder en cuanto, por ejemplo, a los mercados, en cuanto
a los mercados de importaciones y exportaciones o esas políticas proteccionistas que estamos viendo últimamente en el mercado americano con respecto a sus competidores a nivel global, ¿no? Todos esos factores geopolíticos, desastres naturales, atentados y guerras, también influyen directamente en los precios. Por tanto, de todos esos factores, hoy nos centramos en los factores macro. Pero lo que quería mostraros es que los factores macro no son más que uno de todos los factores que pueden influir en la cotización de un activo. Dentro de estos indicadores macroeconómicos, digamos que tendríamos que diferenciar entre tres grupos, los adelantados, los coincidentes y los retrasados. Los indicadores adelantados, bueno, pues son aquellos que nos permiten ver, digamos, con antelación lo que puede ocurrir en el mercado. Es decir, tratan de anticipar o tratan de ver con perspectiva algo que podría ocurrir, pero que todavía no ha ocurrido. Es decir, nos ayudan a ver, por ejemplo, en la situación actual, nos ayudan a ver si estamos cerca o no de una fase de recalentamiento o de calentamiento de la economía, en el caso del mercado americano, y tratan de predecir si estamos cerca o lejos de una recesión económica. Por lo tanto, nos ayudan tanto a ver la economía a nivel global como la economía en los sectores particulares. Son los famosos indicadores adelantados. Los indicadores coincidentes son los que tratan el presente, nos ofrecen información sobre la situación actual, qué está ocurriendo ahora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un indicador adelantado y un indicador coincidente que vayan en una misma dirección, pues podrían estar dándonos unas señales de alerta importante. Porque el indicador adelantado nos puede estar dando una visión a 6 meses y un indicador coincidente nos podría estar diciendo algo que está ocurriendo hoy y que tuviera un impacto cercano a unos 2 meses, 1 mes, 2 meses vista, que sea la antesala de lo que está adelantando un indicador, en este caso los indicadores adelantados. Y luego indicadores retrasados son aquellos que confirman los diagnósticos que nos han dado pues, las situaciones anteriores adelantadas o coincidentes. Por lo tanto, son los tres grupos. Les pongo un ejemplo para que entiendan cómo trabajarían tres indicadores macros que podemos ver dentro del mercado. Estaríamos dentro, por ejemplo, dentro del sector de las viviendas, dentro del sector de la construcción y de la vivienda. Podríamos ver, por ejemplo, el caso de las viviendas, el indicador de viviendas iniciadas o un índice de permisos de construcción. Eso quiere decir que sería un indicador adelantado porque nos está dando un dato sobre qué va a ocurrir en el sector de la construcción, pues a un año vista, por ejemplo, cuáles son las viviendas que se están iniciando ahora, los permisos de construcción que se están pidiendo para desarrollarse promociones de venta dentro de un año. Luego tendríamos el consumo de cemento, que sería un indicador actualizado, es decir, si el consumo de cemento es alto, quiere decir que se está construyendo mucho. Por tanto, es un indicador coincidente para mostrarnos dentro del sector lo que está ocurriendo hoy. Hoy el consumo de cemento es muy alto, por lo cual hoy se está construyendo mucho y además los permisos de construcción están por encima de 2 años anteriores. Quiere decir que se está construyendo mucho y se va a seguir construyendo. Y, por ejemplo, las ventas de viviendas pendientes es un indicador retrasado porque es una venta que ya se ha realizado y, por tanto, la computamos como ventas reales dentro del mercado, pero es retrasado porque no se va a pagar o no vamos a hacer un proceso de créditos, de préstamos, créditos o pagos concretos hasta dentro de unos meses cuando la venta final se concrete, ¿vale? Por lo tanto, hay una señalización de la vivienda, pero está pendiente de su escritura. Esto sería un ejemplo claro de indicadores adelantados, coincidentes y retrasados. Bueno, pues nos vamos a meter ya, de hecho, en esos datos macroeconómicos y lo primero que tenemos que hacer es dividir los datos macro en 8 grandes categorías, que son la categoría del crecimiento económico, datos relacionados con el crecimiento económico, donde tenemos cuáles, pues los más importantes, esos datos nos van a ver realmente la actividad económica que está ocurriendo, la actividad económica de una zona geográfica o de un país en concreto. Por ejemplo, si tratamos de estudiar en este caso el PIB, pues estaremos viendo el PIB de Gran Bretaña, el PIB de Europa, PIB de Estados Unidos, nos estaría dando PIB de China o de Japón, nos estaría dando la visión de la actividad económica en esa zona geográfica, ¿de acuerdo? Normalmente son estos indicadores de crecimiento económico están relacionados íntegramente o directamente con la actividad económica y los principales, ¿cuáles serían? Pues las famosas reuniones de los bancos centrales,
que las veremos y las llamaremos como bancos centrales, son indicadores de crecimiento económico, porque las políticas de los bancos centrales, la subida de tipos o parada de tipos o descenso de tipos, tienen que ver con el crecimiento de la actividad económica y de la inflación y de los precios. Y, por lo tanto, sus referencias principales estamos hablando que serían el Producto Interior Bruto, el PIB, y las reuniones de los bancos centrales. Os recordamos que para profundizar más en estos datos macroeconómicos, como por ejemplo el PIB o el IPC, lo que es la inflación, creación de empleo, esto ya se dieron en un evento anterior donde analizamos de manera más exhaustiva la macroeconomía y esos datos macroeconómicos uno a uno. Hoy la idea no es centrarnos en el dato macro en sí, sino un poco en su interpretación y valoración a la hora de operar. ¿De acuerdo? El segundo gran grupo de datos macro serían los datos macro relacionados con los precios. ¿Vale? Los precios son fundamentales dentro de las políticas que realizan los bancos centrales. Cómo se mueve un banco central, los movimientos en política monetaria que realizan los bancos centrales están íntimamente relacionados con los precios, es decir, con el índice de precios que está en cada momento en una zona geográfica. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos siempre es que los precios, es decir, que el consumo genere, que el consumo sea parte importante del PIB, del crecimiento del Producto Interior Bruto de un país. Eso quiere decir que hay crecimiento económico y ese aumento de los precios provoca un efecto en la inflación, de manera que la inflación sube, y eso hace que la inflación sube, pues las políticas monetarias tienen que estar controlando, por un lado, que la inflación esté controlada, que no sea baja, por otro lado, que no crezca mucho, y las políticas de tipos de interés de los bancos centrales suelen ir midiendo los precios. Pues dentro de los precios, ¿quién destaca por encima de todo? Pues destacaríamos fundamentalmente el IPC y los precios de producción industrial. Serían los dos grandes datos dentro del grupo de precios. Luego tenemos el gran grupo del empleo. Bueno, ya sabemos que los datos de empleo, sobre todo a la hora de medirlos en una economía tan importante o tan referente a nivel mundial, como es el caso de la economía norteamericana, los datos de empleo, es decir, las solicitudes, tanto de solicitudes de empleo, la cantidad de empleo o desempleados que haya, los subsidios de desempleo, las peticiones de subsidio de desempleo, los datos de empleo no agrícola, nos dan una referencia muy clara de cómo está el mercado laboral, en este caso, por ejemplo, estábamos hablando del mercado laboral norteamericano. Y es un dato muy importante porque los datos relacionados con el mercado laboral norteamericano son los que predicen con mayor antelación, es decir, con más rapidez, para que nos entendamos. Igual no me explico bien. Un dato laboral o un dato de empleo que sea negativo o malo es la antesala más corta a una recesión. Por ejemplo, si nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con la curva de bonos, el diferencial de bonos entre 10 años y 2 años, que serían un grupo de datos macro relacionado con los bonos. En este caso, ese diferencial nos anticipa con 12 a 18 meses de antelación una recesión. Pues, por ejemplo, el spread crediticio entre la oferta y la demanda de crédito nos anticipa una recesión con unos 9 meses de antelación. Sin embargo, el empleo norteamericano nos anticipa la recesión con 2 meses de antelación. Por lo tanto, es un dato muy importante, ya que cuando vemos unos datos de empleo claramente negativos, automáticamente estamos frente a una recesión. ¿Cuál destacamos aquí? Pues por encima de todo destacaríamos los empleos no agrícolas y las solicitudes semanales de desempleo. Y luego tenemos indicadores, cuarto grupo, los indicadores de la demanda. Bueno, ya saben, dentro de las aportaciones dentro de la actividad económica tenemos la demanda y la oferta. En este caso, dentro de la demanda tenemos un grupo un poco más amplio, pero en la demanda fundamentalmente lo que destaca son la venta minorista, es decir, la demanda es el consumo, ¿vale? El consumo es el principal factor dentro del crecimiento económico. Y por lo tanto, por ejemplo, en Estados Unidos, del PIB norteamericano, no sé si cerca del 60 o 70% del PIB, supone el consumo del norteamericano de economía doméstica. Por lo tanto, el consumo y la venta minorista es un factor muy importante para determinar la calidad de la economía, la calidad de la actividad económica, en este caso en el país de Estados Unidos, o también lo podemos utilizar para el mercado europeo.
Por lo tanto, las ventas minoristas sería el dato más importante, así como los ingresos y gastos personales dentro del grupo de la demanda. Por lo tanto, en la primera parte tenemos crecimiento económico, con PIB y los bancos centrales, junto con el libro Beige de Estados Unidos. En cuanto al precio, destacamos el IPC y los precios de producción industrial. Dentro del empleo destacamos los empleos no agrícolas y las solicitudes semanales de desempleo. Y dentro de la demanda destacamos las ventas minoristas y los ingresos y gastos personales. Esos serían los 4 primeros grandes grupos que vamos a trabajar. Nos vamos a los segundos grandes grupos y tenemos la oferta, la confianza, el mercado inmobiliario y las commodities o materias primas. Dentro de la oferta, bueno, pues ya hemos visto la parte de la demanda, que son tan importantes para el crecimiento económico, y en el caso de la oferta, pues ¿qué tenemos? Pues las grandes referencias macroeconómicas de la oferta estarían basadas fundamentalmente en los datos que conocemos como los PMI, los ISM, la producción industrial de pedidos y bienes duraderos. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando del ISM manufacturero y servicios, producción industrial y pedidos de bienes duraderos, el PMI tanto manufacturero como factor servicios, ¿vale? Todo lo que son los grandes datos macroeconómicos relacionados con la oferta, que veremos que existe un número bastante elevado o relevante de datos relacionados con la oferta, aunque luego, operativamente hablando, nos quedamos con pocos, ¿vale? Desde el punto de vista de la confianza, pues ¿qué es lo más importante, señores? Si existe confianza empresarial y confianza de los inversores, todo esto va a generar un estado de ánimo positivo para la inversión. Y por lo tanto, eso afectará directamente a la confianza del consumidor y las expectativas que va a haber sobre el consumo. Por lo tanto, dentro de la confianza, los datos más importantes, confianza empresarial, confianza de los inversores, confianza del consumidor, todos esos datos relacionados con la confianza, que al final son datos positivos para una evolución de corto y medio plazo favorable de la actividad económica. Luego tenemos el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario tenemos los datos del mercado y la vivienda y, por lo tanto, todo lo que esté relacionado tanto con la venta inmobiliaria como el mercado. Incluso también podríamos barajar algunos datos relacionados con la construcción, con los pedidos de construcción, etc. Destacamos sobre todo las ventas de viviendas nuevas y las ventas de vivienda de segunda mano. Y por último, dentro de las commodities, pues hay un dato por encima de todos, que es el dato de las reservas semanales de crudo, que es el dato que nosotros valoramos como volatilidad máxima dentro de las materias primas. Por lo tanto, en la oferta destacamos los ISMs y la producción industrial y pedidos de bienes duraderos. En confianza, pues la confianza empresarial de los inversores y del consumidor. En el real estate destacamos el mercado, las ventas relacionadas con el mercado inmobiliario, ya sea ventas de vivienda nueva o ventas de segunda mano. Y en las commodities, el dato de las reservas semanales de crudo de los miércoles por la tarde. Por lo tanto, estos son los grandes datos que vemos en el segundo grupo. Así pues, con este resumen, hubiéramos visto tanto los datos crecimiento económico, los grandes grupos de datos macro son crecimiento económico, precio, empleo, demanda, oferta, confianza, mercado inmobiliario y commodities. Vamos a ver algunos de esos grupos. Vamos a ver el grupo del tipo de indicador que podrían estar incorporados y más o menos la fecha de publicación, porque estas son fechas de publicaciones en Estados Unidos. En Europa pueden variar o también pueden haber variado en algún momento, pero bueno, sobre todo más o menos los datos están bastante ajustados a la realidad, ¿no? Vemos cómo dentro de los indicadores relacionados con la oferta, habíamos hablado de la producción, ¿vale? Sobre todo de los ISM manufactureros, el ISM del sector servicios y los PMI, ¿vale? PMI manufacturero, PMI sector servicios, el ISM manufacturero y ISM servicios y la producción industrial, fundamentalmente, digamos, que serían los grandes datos macro. Si nos fijamos junto al dato del indicador macro, aparecen las fechas en las que suele publicarse, ¿vale? Normalmente el ISM manufacturero se suele publicar, como viene ahí, el primer día de cada mes, o el ISM servicios 2 días después del ISM manufacturero, o en el caso del PMI, ¿vale? Lo tenemos en los últimos días del mes,
aunque, como os decía, esto puede sufrir algunas variaciones, determinadas variaciones, ¿no? Por ejemplo, para mostraros alguna de estos datos, fíjense cómo, por ejemplo, los datos relacionados con la oferta que hemos visto, en este caso estaríamos hablando de datos, por ejemplo, como el dato que hemos visto en Estados Unidos. Ahí tenemos como el PMI no manufacturero del ISM, ¿vale? O, por ejemplo, el PMI manufacturero del ISM manufacturero también de Estados Unidos. ¿Cuándo ha salido publicado? Pues el día 1, es decir, el primer día del mes tenemos el ISM manufacturero, PMI servicios. El segundo día, ¿vale? Ahí tenemos el PMI del sector de la construcción, ¿vale? Con lo cual, como vemos, los miércoles tenemos los indicadores de crudo, el ISM, el no manufacturero, está el día 3. Bueno, pues como digo, más o menos la agenda suele estar cuadrada por estas fechas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como os decía, sobre todo los ISMs de servicios y manufacturas. Así que si el de manufacturas es el primer día del mes, pues el ISM de servicios estaría 2 días después, ¿vale? Producción industrial, publicación a mitad de cada mes, ¿vale? En la mitad de mes estaríamos hablando más o menos por el día 15, es donde aparecería publicado la producción industrial, más o menos día 15, 16, ¿vale? Es cuando tendríamos esos datos, ¿no? Teníamos el índice de la FED de Filadelfia, también a mitad de mes. Bueno, pues también tenemos esos datos y los podemos ir comprobando durante las fechas que van surgiendo. Estos son los principales datos de la oferta. Luego tenemos datos relacionados con la confianza, ¿vale? La confianza del consumidor, los datos de confianza del consumidor, normalmente pone que tenemos dentro de la confianza 2 grandes datos, que son la confianza del consumidor y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, ¿vale? Este aparece en última semana de cada mes y estas 2 veces de mes a mitad de mes y al fin. Y a su fin, ¿vale? A mitad y al final. Teníamos los datos de confianza del consumidor relacionados. Vamos a tratar de buscarlos y mostrar alguno para que veáis, atendiendo a los filtros que luego os voy a explicar, ¿de acuerdo? Vamos a ir buscando esos datos que nos puedan servir. Vale, tenemos ahí todos los datos de la confianza del consumidor, que fundamentalmente en Europa tenemos algunos datos distintos, como habíamos explicado, como es el dato, por ejemplo, decíamos dentro de la confianza del consumidor, teníamos el índice IFO de confianza empresarial, en el caso de Alemania, ¿vale? Y en el caso de Estados Unidos, como os decía, ¿no? Pues tenemos, fijaros, de valoración 2 tenemos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que como veis lo tenemos a mediados de mes, en este caso el día 12 de octubre, fue cuando se publicó el indicador de confianza de la Universidad de Michigan, dato de confianza, y por ejemplo el índice FIU de confianza empresarial, ¿vale? De confianza de los inversores, en este caso, lo tenemos también a mitad de mes. Fijaros, el día 16 de octubre se ha publicado el índice FIU de confianza en Alemania y el índice FIU de confianza en la zona euro. Por tanto, ahí tenemos esos índices de confianza más relevantes que, si os fijáis, ni siquiera llegan a entrar en categoría de máxima volatilidad. Por lo tanto, estaríamos hablando pues, de unos datos de confianza que no son excesivamente relevantes en cuanto a sus fechas de valoración, ¿no? Fijaros cómo voy a seleccionar ahí todo el mes y vamos a ver si a finales tenemos aquí los datos del 26 de octubre. Confianza del consumidor de Michigan, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, vemos cómo vuelve a aparecer a final del mes. Es decir, sale a mitad de mes, como habíamos dicho, salía en torno al día 16, teníamos la confianza de los inversores en
confianza de los inversores, en este caso en Europa, y también teníamos los índices de confianza, fijaros, el viernes día 12, la confianza de la Universidad de Michigan. Y luego ya a finales de mes volvíamos otra vez a la confianza del consumidores, de la Conference Board, que fijaros que es el día 30 de octubre. Por lo tanto, ahora les enseñaré cómo utilizar estos filtros, pero luego iremos viendo cómo cada uno de estos datos se puede comprobar perfectamente dentro del buscador de investing. Pero eso, un poquito más adelante, lo vamos a especificar. Dentro de las commodities, ¿cuál es el dato más relevante? Pues las reservas semanales de crudo. Y las reservas semanales de crudo, pues es un dato muy, muy relevante que vemos todas las semanas, es un dato semanal que suele publicarse los miércoles, este dato de las reservas de crudo para las commodities. Luego lo veremos también, que es un dato muy interesante y relevante. Dentro del mercado inmobiliario, decíamos que teníamos datos relevantes como las ventas de vivienda nueva y las ventas de vivienda de segunda mano. ¿De acuerdo? Por tanto, las ventas de vivienda nueva y ventas de vivienda de segunda mano, pues estaríamos hablando que estarían dentro, pues dentro de lo que son los datos un poco del mercado inmobiliario, son los datos más relevantes, ¿verdad? Y además de estas ventas de viviendas nuevas y ventas de segunda mano, pues tenemos dentro de Estados Unidos pues también la construcción de vivienda, los permisos de construcción, los gastos de la construcción, es decir, tenemos datos relevantes, ¿no? Las ventas de vivienda nueva ponen, a mitad de mes, las ventas de segunda mano también irían a mitad de mes, ¿vale? Bueno, tenemos aquí algún dato para que vayamos viendo, por ejemplo, como las ventas de vivienda de segunda mano en Estados Unidos se publicaron el jueves 18, por lo tanto, como decíamos, a mitad de mes, ¿vale? O las ventas de vivienda nueva, esas son de segunda mano, el viernes 19, y las ventas de segunda mano el lunes 22 de octubre. Vemos cómo las ventas de viviendas pendientes, también el 25, un poco tirando mediados final del mes, pero vemos las viviendas nuevas, valoración 3 de volatilidad, viviendas pendientes, valoración 3, viviendas nuevas, valoración 3. Por tanto, vemos como el mercado de la vivienda sí es un mercado muy relevante en lo que a datos macros se refiere, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos el mercado de real estate, luego los datos de crecimiento económico, ¿vale? Los datos de crecimiento económico estarían centrados fundamentalmente en los datos del PIB, preliminar, definitivo, etcétera, ¿vale? Estarían dentro de los datos también del crecimiento económico y es el dato la última semana del mes durante el trimestre y tenemos esos datos del PIB que son muy relevantes. También tenemos los datos macroeconómicos del FOD, en el caso de Estados Unidos el libro beige o indicadores adelantados, pero sobre todo nos fijaríamos en esos datos del PIB, ¿vale? Datos del PIB en el caso de Estados Unidos, ¿no? Luego tenemos datos de precios. Los datos de precio dijimos que los más importantes eran el IPC, el índice de precios al consumo, que normalmente se publica a mitad de mes. Y luego tenemos el índice de precios de importación industrial y el índice de precios de la importación y exportación, que suele publicarse en torno al día 10 del mes o a mitad de cada mes, ¿vale? Esos serían los datos relacionados con el precio. En cuanto a la demanda, ¿cuál es el dato más relevante? Bueno, el dato más relevante de la demanda serían las ventas minoristas, ¿de acuerdo? Las ventas minoristas sabemos que es el dato más importante dentro de la demanda y normalmente, fijaros como las ventas minoristas, en el caso de Estados Unidos, suele publicarse a mitad de mes. Aquí tenemos, por ejemplo, en el mes de octubre actual, como tenemos el lunes 15 de octubre, ventas minoristas mensuales, el día 15, o justo a mitad de mes, dato de valoración 3 de volatilidad en el caso de Estados Unidos, justo a mitad de mes, esas ventas minoristas. Luego tenemos los ingresos y gastos personales, crédito al consumo y balanza comercial, también datos bastante interesantes y relevantes que veremos luego qué valoración tienen desde el punto de vista de volatilidad. Y por último tenemos el grupo del empleo, donde sobre todo destaca el dato relacionado con la creación de empleo no agrícola, ¿vale?
La creación de empleo no agrícola es un dato que aparece cada viernes, el primer viernes de cada mes. Por lo tanto, en el caso actual, en nuestro mes de octubre, fijaros que es un dato que tendría que aparecer en octubre, el primer viernes, que es el viernes 5 de octubre, y ahí lo tenemos como tenemos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, datos de valoración 3 y 3, así como los cambios de empleo, por ejemplo, en el dólar canadiense, en Canadá, que también afectaría a ese viernes. Por lo tanto, un viernes al mes, el primer viernes de cada mes, tenemos la fiesta de las nóminas no agrícolas, que es uno de los datos que mayor volatilidad aplican al mercado global, sobre todo al mercado relacionado con las divisas en dólares americanos, ¿vale? Fijaros cómo los cambios de empleo no agrícola también los tenemos el día 1, en este caso, tenemos día 1, dato relacionado con el empleo, pero el importante son las nóminas no agrícolas del primer viernes de cada mes. Bueno, junto con él también hemos visto la productividad de los costes laborales y, bueno, y otros datos de empleo que hemos visto que pasan a ser relevantes, como las peticiones de subsidio de desempleo, cambio de empleo no agrícola, etc. Por lo tanto, principales indicadores macro que van a mover el mercado. Los datos que van a mover el mercado son, sobre todo, los datos relacionados con las reuniones de los bancos centrales. Los bancos centrales, donde incluimos sobre todo los estudios sobre las tasas de interés, si se tocan o no las tasas de interés, si sube los intereses o baja el tipo de interés de cada banco central. Ese es un dato por excelencia, un dato relevante dentro del mercado. Todos la subida de tipos en teoría perjudica a las bolsas y una bajada de tipos o mantenerlas lo que hace es que refuerza la confianza en la continuación del ciclo. Ya saben que a tipos bajos la renta fija no es atractiva para los inversores. Por lo tanto, yo ya no me centraría solo en el tipo de interés, sino en los anuncios de los bancos centrales, porque ya tenemos por un lado no solo los anuncios de tipo, sino todo lo que es relacionado con los speech de los bancos centrales. Bueno, pues está suele provocar bastante volatilidad en el mercado. Fijaros por algunos ejemplos, como intervenciones como, por ejemplo, informe en política monetaria del Banco Central de Canadá, valoración de volatilidad 3, decisiones de tipo de interés en Canadá, rueda de prensa del Banco de Canadá, en Europa, tipo de facilidades de depósito, por ejemplo, decisiones del Banco Central Europeo, viernes 25 de octubre, decisiones del Banco Central Europeo sobre tipos de interés, estamos hablando de prácticamente dentro de 3 días, y no solo estamos hablando de ese dato porque por modificación o no de los tipos de interés que no se van a producir, pero sí por la rueda de prensa que viene derivada de estas reuniones. Fijaros cómo tenemos el viernes declaraciones de Mario Draghi o, por ejemplo, cambios de empleo, cumbre de líderes de la Unión Europea. Por ejemplo, en Estados Unidos se encuestan Jobs sobre las ofertas de empleo, está dentro del mercado, pero también están publicadas por los bancos centrales. Bueno, todo lo que sea declaraciones de McCarthy, gobernador del Banco de Inglaterra, todo lo que esté relacionado con los bancos centrales y relacionados con las políticas de tipos de interés, pues van a tener un alto grado de volatilidad. Luego teníamos los datos, evidentemente, del Producto Interior Bruto, todo lo que está relacionado con el PIB, por lo tanto, son datos relacionados con la actividad económica, ¿verdad? Pues todo lo que son datos relacionados con el PIB, pues tendríamos ahí también pues, datos relevantes, ¿vale? Datos relevantes que podrían afectar al mercado. Por ejemplo, durante este mes podemos observar cómo los datos del PIB mensual de la libra fueron publicados el día 10 de octubre, por ejemplo, PIB sobre la libra esterlina, y observen cómo tenía valoración de volatilidad 3, es decir, máxima valoración de volatilidad. Fijaros cómo el PIB chino fue publicado el día 19 de octubre, también con una valoración 3 muy relevante, un dato muy relevante también, o el PIB trimestral de los Estados Unidos y el PIB mensual del mes de agosto de Canadá,
que se publicarán el 26 de octubre o el 31 de octubre. Como ven, a lo largo del mes se van publicando los distintos PIBs, ya sea americanos, canadienses, Estados Unidos, de las distintas zonas geográficas, y todos, si se fijan, tienen una valoración de volatilidad 3. Indicadores de empleo, pues ya lo hemos visto que sobre todo los indicadores más importantes del empleo son todos los relacionados con las nóminas no agrícolas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya hemos visto que su relevancia o su importancia era muy, muy relevante en el mercado y, bueno, pues en este mes de octubre, pues tenemos, como decía, pues a final del mes, los cambios de desempleo en Alemania, por ejemplo, para que lo vean. Y tenemos datos relacionados con el empleo en Alemania, valoración 3 de volatilidad, los cambios de empleo relacionados con Australia, en este caso afectan al dólar australiano, el jueves 18 de octubre. Hemos visto evolución del desempleo en Gran Bretaña, valoración 3 de volatilidad, las tasas de desempleo, nóminas no agrícolas, ¿de acuerdo? O cambios de empleo no agrícola en Estados Unidos. Como vemos, todos los datos relacionados con el empleo, datos de desempleo en Alemania o datos de empleo no agrícola en Estados Unidos. Son datos de valoración 3 de volatilidad. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos las balanzas de pagos, que también suelen ser datos relevantes que nos sirven para ver cómo está el diferencial entre las políticas de importaciones y exportaciones, que tenemos tanto los pagos que se reciben como los pagos hechos al exterior, ¿vale? Suelen ser datos también relevantes, aunque quizás no llegan al punto de tanta volatilidad o máxima volatilidad. Y luego tenemos los índices manufactureros que hablábamos, del ISM, el PMI manufacturero. Bueno, son datos relevantes para la oferta y la demanda, pero también son datos, como decía, que se van a encontrar dentro de las valoraciones 3 de volatilidad, pero que realmente esas valoraciones 3 de volatilidad, como los PMI manufactureros, del ISM, que hemos visto, son datos muy relevantes, pero luego no llegan a mover tanto el mercado, ¿vale? Fijaros, como ahí tenemos el PMI manufacturero de Alemania, PMI de manufacturas, el PMI del ISM, ¿vale? Aquí tenemos PMI del sector de la construcción, PMI no manufacturero del ISM, todos estos datos, valoración 3. Luego, realmente, el PMI de Canadá, con las ventas minoristas, perdón, el PIB producción manufacturera, todos estos datos que vemos relacionados con el ISM, índice manufacturero de la FED de Filadelfia, todos estos datos relacionados con el PMI servicios y manufacturas y el ISM, realmente luego a la hora de las cotizaciones no suelen tener movimientos tan bruscos como los que predicen. Y por último, los datos de precio, el IPC, los datos de precio, que realmente son otros datos muy relevantes que vamos a tener que tener en cuenta dentro del mercado, ¿vale? Estos datos del precio suelen ser también muy relevantes y afectan directamente a la inflación, ¿vale? Dentro de esos datos, pues, por ejemplo, para ponerles el ejemplo del mes de octubre, pues tenemos el dato del IPP, ¿vale? Tenemos ahí datos del IPP mensual, en el caso del índice de precios a la producción de Estados Unidos, que fue el día 10 de octubre, el IPC de Estados Unidos, también día 10 de octubre, tenemos el IPC en Nueva Zelanda, que fue el día 15 de octubre, el IPC de Gran Bretaña y de Europa, que fue el día 17 de octubre, por lo tanto, fíjense cómo a mitad de meses es cuando suelen salir los IPCs, también en Estados Unidos fue el día 11, y luego tenemos el IPC de Canadá el día 19 y el IPC, en el caso de Australia, que ya viene a finales de mes. Por lo tanto, bueno, vemos cómo los IPCs van publicándose a lo largo de todo el mes y todos tienen también valoración 3 de volatilidad. Por lo tanto, aquí es donde están los datos importantes, tipos de interés, PIB, indicadores de empleo, balanza de pagos, manufacturas y el índice de precios al consumo. Muy bien, pues vamos a seguir en este último rato de sesión a mostrarles cómo hay que manejar un calendario económico. Fijaros, yo me he ido directamente al calendario económico de Investing. Vamos a entrar directamente en la página web de investing.com, ¿de acuerdo? Y una vez que estamos dentro, lo primero que voy a hacer es irme a la parte de noticias. Y dentro de noticias hay una sección que se llama calendario económico. Voy a pinchar en el calendario económico y vamos a aprender a trabajar con este calendario económico. Fijaros, me aparece el día de ayer, puedo ver los datos del día de ayer.
evidentemente era domingo, ¿no vale? Los datos de hoy lunes, ¿vale? Hoy es lunes, día 22 de octubre, y tenemos todos estos datos macro, ¿vale? Todos estos datos macro ahora mismo prácticamente no tienen ningún filtro, ¿vale? Tenemos datos de confianza, o sea, datos relacionados con el sentimiento de mercado. El sentimiento de mercado está relacionado con los datos de confianza, sobre los distintos activos, sobre la renta, que los elabora Investing en base a las posiciones compradoras y vendedoras en los activos más relevantes. Tenemos datos, por ejemplo, datos de muy baja calidad. Fijaros que los datos son informe de mercado objetivo, informe mensual del Bundesbank, subastas de deuda. Pero si nos fijamos en los datos del día de hoy, lo más relevante que tenemos es que los datos, tenemos tres características. La hora en la que se emite el dato, tenemos la divisa a la que afecta, o la zona geográfica a la que afecta, y tenemos el dato de la importancia o volatilidad. Que si nos fijamos, hay tres opciones. Volatilidad con una sola cabeza de toro, que sería volatilidad baja. Dos cabezas de toro, que sería volatilidad moderada o media. Y tres cabezas de toro, que es volatilidad máxima. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es que en el día sesión de hoy no tenemos ningún dato macro que tenga volatilidad máxima esperada. Por lo tanto, podríamos pensar que alguna de las divisas en las que vamos a trabajar va a sufrir grandes variaciones derivadas de movimientos bruscos por datos macros. Pues la verdad es que no. No podríamos decir que eso fuera a ocurrir en el día de hoy. Luego puede ocurrir, pero por otras causas, ¿de acuerdo? Por causas que no vengan relacionadas directamente con los datos macros, sino causas relacionadas con ¿qué? Pues lo que habíamos comentado antes, como causas que vengan directamente relacionadas con factores geopolíticos, factores de intervencionalismo, factores relacionados con el sentimiento de mercado, pero en ningún caso con factores macro, porque no son datos relevantes. Pero claro, nosotros lo que tenemos que ver es realmente si a mí me interesan. Primero, tengo que ver si me interesan todos los países o todas las divisas, si me interesan todos los datos independientemente de su volatilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me gustaría hacer un filtro relacionado con estos factores. Entonces, fijaros, yo puedo ver los datos del día de hoy en este calendario, puedo ver los datos de mañana. Fijaros, si vemos el dato de mañana y miramos las divisas, observamos que de valoración 2 tenemos algunos datos de valoración 2, otros de valoración 1 y otros de valoración 3. Fijaros, tenemos un dato a las 5:20 de valoración 3, que es un dato de declaraciones de McCartney, gobernador del Banco de Inglaterra. Y es un dato que, por lo tanto, pertenece al grupo ¿de qué? Pertenecería al grupo que habíamos visto anteriormente como datos relacionados con los bancos centrales, es decir, datos de crecimiento económico que van relacionados con los bancos centrales, en este caso, declaración del gobernador del Banco de Inglaterra, que hemos visto que son uno de los grandes grupos que generan más volatilidad. Pero si nos fijamos, por ejemplo, aquí tenemos la balanza comercial de Argentina, la actividad económica mexicana. Yo les preguntaría, ¿ustedes operan el peso mexicano? Si es que sí, este dato me interesa relativamente porque es de baja volatilidad, pero me interesaría los datos relacionados con el peso mexicano. Les preguntaría si operan el real brasileño o si tienen posiciones en el mercado brasileño, en el Bovespa, acciones, índices. Si no es así, ¿realmente me interesa este dato? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es filtrar si realmente me interesan los datos argentinos, mexicanos o brasileños, o los datos de la libra, del euro o del dólar, para saber realmente filtrar cuáles son los datos por países y por categoría que me interesaría que el calendario me mostrara, porque fíjense, como tengo datos australianos, puedo tener datos de la India, datos de Shanghái, datos del Hong Kong dólar, ¿vale? Del Shanghai dólar. Bueno, tengo datos de muchas zonas geográficas que realmente a lo mejor no me afectan porque no opero. Entonces, una vez que sé los datos de hoy, mañana o de la semana entera, lo primero que me interesaría para la semana entera sería aplicar mis propios filtros. Entonces, fíjense aquí que tenemos un botón de filtros donde pincharemos para ejecutar esos filtros. Pinchamos y me aparece primero un filtro
por zonas geográficas. Y yo digo, ¿yo opero el euro en Alemania? Sí, me interesa. ¿Opero en Argentina su divisa, sus índices o sus acciones? No, no me interesa. ¿Opero el dólar australiano? Sí, me interesa. ¿Bélgica es una zona europea relevante que puede modificar a la divisa euro en el caso de que la utilizara? Pues no, no me interesa. Austria, Berlín. ¿Brasil? ¿Opero el real brasileño? No, a mí no me interesa, por lo tanto lo quito. ¿Y el dólar canadiense me interesa? Claro, yo opero el dólar americano y el dólar canadiense me interesa. ¿Chile? No. China, realmente lo puedo dejar como información, pero yo la divisa china no la opero. Pero voy a dejar el dato chino como importancia o relevancia. Colombia, no me interesa. Corea, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, no me interesan ninguno. En España, pues la verdad que desde el punto de vista operativo no me interesa ningún dato español. Desde el punto de vista informativo, bueno, lo podemos dejar. Estados Unidos, por supuesto, sí. Eurozona, sí. Francia, ¿me interesa? Operativamente tampoco, porque al hacer la eurozona, pero bueno, vamos a decir que es un dato relevante. Hong Kong, ¿me interesa Hong Kong? Yo no opero el Hong Kong dólar, con lo cual no me interesa. La India, tampoco opero la divisa de la India, la rupia india. Indonesia, menos. Italia, pues bueno, lo dejo porque es Europa. Japón, sí, porque opero el yen. México, no opero el peso mexicano. Seguimos haciendo. Nueva Zelanda, sí, porque opero el dólar neozelandés. Portugal, no. Reino Unido, sí, porque opero la libra. ¿El dólar de Singapur lo opero? Yo no, lo quito. Si lo operara, sí. ¿El rand sudafricano lo opero? Yo no. Si usted lo opera, sí. ¿El franco suizo lo opera? Yo sí, por eso lo dejo. Y ustedes aquí colocan los países. Una vez que ya tengo seleccionados los países, me iría a la siguiente. Me dice mostrar el tiempo que queda hasta un anuncio o mostrar solo la hora. Ustedes eligen si quieren mostrar el tiempo restante o la hora a la que sale el precio. Y luego vienen las categorías. Señores, si ustedes quieren buscar datos relacionados con el empleo, pongan categoría de empleo y les saldrá lo relacionado con los datos de empleo, por ejemplo, las nóminas no agrícolas en Estados Unidos o los datos de empleo en Europa o las peticiones de desempleo en Gran Bretaña. Si lo que quieren es políticas de bancos centrales, ¿cuándo los bancos centrales van a dar noticias? ¿Cuándo van a hablar los distintos pinchen bancos centrales? Si desean saber datos relacionados con la actividad económica, es decir, datos de oferta y demanda, ventas minoristas, ISM manufacturero, producción industrial, datos relacionados con el PIB, datos relacionados con la actividad económica. Si quiero datos relacionados con el crédito, ¿vale? Datos relacionados con los datos relacionados con el spread o los balances de oferta y la demanda de crédito, puedo darle a este botón, confianza, los datos de confianza empresarial, inflación, bonos o balance, importaciones, exportaciones, balanza de pagos, aquí la tendríamos, datos relacionados con el balance. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver datos relacionados con el balance en todas estas zonas geográficas, pero solo de valoración 3 y le doy a balance, cuando le doy a aplicar, fijaros que me sale tan solo los inventarios de crudo. ¿Vale? En esta semana solo hay un dato de balance de valoración 3 de inventarios de crudo, que es el dato relacionado con las commodities que os decía antes, ¿vale? Es un grupo de commodities que aquí lo mete dentro de balance. Si yo le pongo un filtro 2 y le doy a aplicar, fijaros cómo me aparece algún dato más, como la balanza comercial, en este caso balanza comercial neozelandesa y balanza comercial americana. Por lo tanto, fíjense cómo en la presentación habíamos dicho que los datos relevantes de la balanza comercial, la balanza de pagos, balanza comercial eran datos relevantes, pero si nos fijamos bien, desde el punto de vista operativo o desde el punto de vista de la volatilidad, realmente no es un dato tan relevante como pensábamos el dato de la balanza de pagos. Por lo tanto, la balanza comercial, la balanza de pagos, no es un dato relevante desde el punto de vista operativo. Por lo tanto, fíjense cómo este dato, que macroeconómicamente sí lo es, operativamente hablando, no. Este es un ejemplo de lo que podemos hacer con los filtros. Hablábamos de que los índices de precio al consumo sí eran relevantes. Pues fijaros, me vengo a los filtros y le digo que me muestre solo en valoración 3 los datos relacionados con la inflación. Le doy a aplicar y me dice que en la próxima semana no tenemos, en esta semana no tendríamos ningún dato. Si le doy a la próxima semana,
fijaros como en la próxima semana sí tengo dos datos relacionados con la inflación, y es el índice de precios al consumo trimestral australiano a las 2:30 de la mañana, importancia 3, y por lo tanto moverá las divisas australianas. Cuidado con las posiciones en el euro australiano, dólar australiano, australiano neozelandés, australiano yen, esas posiciones que tengamos abiertas el día 31 de octubre por la noche pueden sufrir mucha volatilidad con el dato del IPC. Y luego tenemos el dato de la zona euro, del IPC de zona euro. Por lo tanto, observen cómo podemos filtrar por países, seleccionando las zonas en las que yo opero, podemos seleccionar por categoría o por volatilidad. Si no quiero hacer un filtro de categoría, le quito el dato y seleccionaré por impacto. Y normalmente yo suelo mirar, en primer lugar, todos los que son impacto 3 para esta semana. Fijaros, todos estos son los datos de impacto 3 para la semana presente. Y entonces sabemos que mañana a las 5:30 tenemos declaraciones de McCartney, gobernador del Banco de Inglaterra. El miércoles por la mañana, a las 9:30 de la mañana, tenemos PMI manufacturero de Alemania, mes de octubre. Indicador relacionado con la oferta, ¿vale? Relacionado con dentro del gran grupo de la oferta de datos macros. Las ventas minoristas nuevas, venta de vivienda en Estados Unidos, valoración 3 a las 4, pertenece al grupo ¿cuál? En este caso, al grupo del mercado inmobiliario. A las 4 de la tarde tenemos el informe de política monetaria del Banco Central de Canadá. Este grupo pertenece al grupo del crecimiento económico o grupo de bancos centrales. Decisión de tipos de interés en Canadá a las 4 de la tarde. Pues el dólar canadiense el miércoles sufrirá un bastante importante meneo de volatilidad, un movimiento de volatilidad importante. A las 4:30 tenemos los inventarios de crudo que pertenecen al subgrupo de las commodities y que dentro de Investing estarían en lo que llamamos en el grupo de los balances, ¿no? Habíamos visto antes que aparecían dentro del balance, ¿vale? Aparecían las compras y ventas de los inventarios de crudo, ¿de acuerdo? Ahí teníamos ese dato para el miércoles. El jueves tenemos los índices IFO de confianza empresarial o índices de facilidad de depósito o índices de crédito que hemos visto antes. Decisión de tipos de interés, pedido de bienes duraderos y, como ven, una gran variedad tanto de indicadores de confianza como indicadores de margen de crédito, como indicadores de bancos centrales, ¿de acuerdo? Como indicadores de oferta y demanda, así como indicadores del mercado inmobiliario. Por lo tanto, señores, vemos como esta semana los grandes días del mercado se van a ver el miércoles y jueves. Serán los dos grandes días de operativa del mercado en relación con los datos macroeconómicos, y las divisas que se verán afectadas serán la libra, el euro, el dólar canadiense, dólar americano, fundamentalmente. Esta semana no se van a ver afectados de manera importante ni el dólar australiano, ni el dólar neozelandés, ni el franco suizo. ¿De acuerdo? Si aplicamos un segundo nivel y tocamos los datos un poquito de menor valoración, observamos como ya salen una gran cantidad de datos, una mayor cantidad de datos, y ya podemos ver cómo afectan quizás a otras zonas geográficas, como el IPC subyacente de Japón, que puede afectar, pero digamos en una valoración 2, aunque es un dato de precios, observamos cómo, digamos, el impacto en las divisas, en las valoraciones 2, se reduce notablemente. ¿De acuerdo? Bueno, de esta forma ya hemos aprendido a gestionar la volatilidad del dato o el impacto, la hora que se nos muestre, la categoría y la zona geográfica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos, el último dato que nos quedaría es si quiero ver datos pasados o datos futuros. Esto vendría dentro de la parte próxima semana, me indicaría los datos a futuro, por la semana, para mañana, para hoy o ayer. O, para finalizar, hay un calendario donde le puedo decir que me opere desde el 1 hasta el 31 y me enseñé todos los datos del mes de octubre. Le daría a aceptar y me aparecerían todos los datos del mes de octubre
que vienen con valoración 3 dentro de las zonas geográficas que yo he elegido para que me muestre, ¿vale? Y ahí veríamos cómo tenemos datos de valoración 3 en China, en Canadá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, ¿vale? También en Japón, todas las zonas geográficas, en Canadá, van teniendo todos sus datos durante el mes en base a su importancia. Bueno, pues ya sabemos cómo manejar el calendario, sabemos cómo manejar los filtros de los países, ¿verdad? Sabemos cómo manejar los datos cuando queramos verlos por categorías. Y lo último que nos quedaba era saber cada dato por categoría en qué subgrupo estaban. Y ya hemos visto cómo, por ejemplo, en este mes de octubre tenemos indicadores como el IPC de Alemania, el índice de precios de la producción, que pertenece al indicador de precios, las declaraciones de McCartney, que pertenecen a los bancos centrales, reservas semanales de crudo, indicadores de materias primas, PMI manufacturero, indicador de oferta, PMI manufacturero de zona euro, o datos relacionados con el empleo, números de empleados netos, ventas minoristas relacionados con la demanda, o grupos de noticias que salen a la vez, indicadores de ofertas como el PMI manufacturero, compuesto y de servicios, ¿vale? Datos de concesiones de hipoteca relacionados con el real estate o mercado inmobiliario, bueno, un poco todo lo que hemos visto por grandes grupos. Por tanto, señores, al final lo que tenemos que hacer es valorar en qué divisas estamos trabajando, a quién le afecta el dato y cómo trabajar con ellos. Si yo quiero trabajar con grandes movimientos de volatilidad, trabajaríamos con los cruces, los high volume cross, que son las divisas que más volumen mueven y por lo tanto las que están más afectadas por la volatilidad. Fijaros como aquí tenemos divisas como el euro, el dólar canadiense, el australiano, el yen y la libra, ¿vale? Fijaros que ahí tenemos todos estos pares, son los pares que se mueven con más agilidad o con más que nos provocan mayores movimientos. Por lo tanto, si tenemos un dato, valoración 3 de volatilidad relacionada con la libra, pues, y quieren operarlo para ganar mucha volatilidad en esa operativa, deben irse a la libra yen, libra australiana o libra canadiense, que son los tres que más se mueven. Por contra, si tenemos un dato relacionado con el euro y quieren máxima volatilidad, trabajen estos tres pares relacionados con el euro. Si voy a estar durante el dato canadiense y quiero trabajar un dato canadiense y que se mueva con aceleración, me iré al canadiense libra, canadiense euro. Si por la noche voy a operar los datos que vienen de Australia o datos que vienen de Japón, pues buscaré los pares relacionados con el yen y con el euro para buscar esos movimientos relacionados con los datos macro japoneses y australianos. Por contra, ¿cuáles son los pares que se mueven menos? Si quiero justo lo contrario, si quiero hacer operaciones con baja volatilidad ante el impacto de esos datos macro, pues mire a este grupo, que es el grupo de baja volatilidad en el neozelandés yen, neozelandés canadiense, australiano neozelandés, australiano franco. Pues estos pares son los que tienen menor volatilidad. Pero claro, la clave sería preguntarnos, ¿es posible operar los datos macroeconómicos? Es decir, ¿qué técnicas o qué estrategias podríamos emplear para operar los datos macros cuando tenemos high volatility o low volatility? Si queremos operar un dato macro, ¿existen técnicas o existen estrategias de trading o scalping que nos permitan entrar en los pares que tienen más volatilidad? ¿Cómo podríamos atacar ese dato? Por ejemplo, ¿cómo podríamos atacar a la 1:50 de la mañana la encuesta Tankan de grandes empresas manufactureras, este dato del yen que sale publicado a la 1:50, y sé que debo trabajarlo en la libra yen o en el euro yen para conseguir los mayores ratios de volatilidad? La pregunta es, ¿qué técnica tendría que haber usado el día 1 de octubre para conseguir el mayor beneficio o rendimiento de ese gran movimiento del yen? O dicho de otra manera, si son las 9:55 de la mañana del día 1 de octubre y yo quiero el lunes 1 de octubre y quiero beneficiarme de los movimientos
relacionados con los indicadores macros de la oferta, como son los manufactureros, el ISM manufacturero americano a las 4 de la tarde o el manufacturero de la libra y del euro a las 9 o a las 10:30, podría haber usado, por ejemplo, la libra yen, aprovechando la volatilidad de la libra, o el euro australiano, euro canadiense o euro yen, aprovechando el dato de las 9:55 del euro. Para el dólar, fijaros que ningún par es excesivamente volátil, pero es verdad que también que ninguno de estos pares tampoco es un par de los, digamos, que se mueven muy poco. Por lo tanto, trabajar el euro dólar o la libra dólar o el dólar americano contra el canadiense, pues cuando tengamos datos americanos y canadienses al unísono, que suelen ocurrir, trabajaremos, si queremos mucha volatilidad, trabajaremos el dólar contra el dólar canadiense, ¿de acuerdo? Ahí tenemos esa opción. Por ejemplo, cuando haya aquí, fíjense, 2:30 de la tarde, día 5 de octubre, tasa de desempleo americana y cambio de empleo canadiense. Pues a las 2:30 tenemos un gran movimiento en el dólar y también en el canadiense. Por lo tanto, podríamos aprovechar. La clave es eso. ¿Qué técnicas son las más apropiadas? Bueno, pues nosotros hemos preparado 2 estrategias para mostrarles que las mostraremos en un próximo webinario relacionado con la operativa de datos macro. Les enseñaremos esas 2 estrategias, que son las estrategias que veíamos al principio como estrategias de velas de rechazo y estrategias de giros, ¿vale? Serían estas 2 técnicas de trading, son las 2 técnicas que vamos a comentarles con ejemplos y con operativa en el siguiente webinario que hagamos relacionado con la actividad macroeconómica. Ya sabemos cuáles son los datos más relevantes, lo vimos en un primer evento. Hoy hemos conocido cómo manejar los calendarios macroeconómicos, cómo dividirlos, cómo utilizar esos filtros para que nos den la información más precisa. Y dejaríamos en un tercer vídeo cuáles son estas 2 técnicas de trading que podemos emplear para atacar la volatilidad que se produce en los mercados y en las distintas divisas, atendiendo a los datos macros relacionados con su propia divisa, que serían la técnica de vela rechazo, dato macro, y la técnica de datos macro en proceso correctivo. Estas 2 estrategias las veremos en el siguiente vídeo análisis, pues son técnicas que para verlas bien requiere un tiempo de explicación y ver también distintos casos reales de cómo sería la operativa. Por lo tanto, nos iríamos a un vídeo muy largo en cuanto a tiempo y contenido y creo que es mejor incluirlos en un próximo vídeo análisis, un próximo webinario relacionado con el tema de la macroeconomía. Por lo tanto, tanto en Bolsa como Value Trade os invitarán al próximo webinario para que veáis estas técnicas de vela de rechazo y técnicas de datos macros en procesos correctivos aplicada a la volatilidad de los mercados financieros en relación con esos datos macroeconómicos. Bueno, pues espero que toda la presentación haya sido de su agrado. Espero que hayan aprendido algo más sobre cómo leer el calendario, cómo modificarlo, cómo filtrarlo, para ser más eficientes operativamente hablando en los mercados cuando hagan trading. Por supuesto, siempre con las herramientas y las plataformas de Value Trade y con la formación, la ayuda y el conocimiento que les pone a su disposición en bolsa.net a través de su página web y de su centro de formación online de trading. Espero que la presentación haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo webinario de Bolsa y Value Trade. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.